con la óptica de radiodifusión, el de móvil, y administrar el espectro significa administrar todo el conjunto, ¿no? Yo creo que la crisis queda muy en evidencia en este caso porque ambos han demostrado que tenemos un estado de congelamiento de la administración del espectro desde muchos años atrás. Y yo no lo digo con jactancia, pero recuerdo que esas resoluciones que yo trabajé en el año 1998 son las mismas que siguen estando en vigencia. Algo que ya, bueno, en aquel momento fue algo avanzado, pero en este momento es algo totalmente desactualizado, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que aplicar nuevos criterios, hay que dedicarse a trabajar en esto y creo que es una labor para el futuro gobierno, sea el que sea, ¿no? Esto hay que hacerlo. Bueno, seguimos en... Guillermo, ¿seguís vos? ¿O sí? Como quiera. O... ¿El cable del monitor? ¿Querés empezar, Raúl, vos? No, me parece así de... ¿Sí? Bueno, adelante, Guillermo, entonces, después... Luis, o sea, en principio de hecho habla de LTE. Bueno, vamos a hablar de LTE. Ayer le pregunté, ¿y qué específicamente querés que hable de LTE? Me dijo, ¿qué cosas están haciendo en Europa entre el LTE y Broadcast? Bueno, entonces ahí me generó todo un problema, así que tuve que investigar. Tomé prestadas algunas láminas de mi empresa, así que todavía tienen el logo de mi empresa, así que voy a tomar esa licencia. No pude, me lo pidió el organizador. Así que... A ver, ¿salió? Bueno, así que nada, voy a hablar de LTE Broadcast. Es una nueva tendencia, no tan nueva, digamos, tiene ya un par de años, pero este año está empezando a tomar forma. A ver, de que esto digamos, se basa en el hecho concreto, digamos, de optimizar el uso de espectros, sobre todo todos los espectros por debajo del 700. Y hablo de 700, no de 800 en Europa, porque son los 700 ya es el espectro que ellos están utilizando y asignando para el segundo dividendo digital, ¿no? Es el espectro, el equivalente al espectro de 600 en las Américas, es el espectro de 700. De hecho, da la coincidencia que la misma banda 28 que nosotros usamos para el primer dividendo digital, en Europa se está usando para el segundo dividendo digital. Y como toda la gente quiere seguir viendo partidos de fútbol y noticieros y lo que está pasando en cada momento, es decir, ver video a nivel lineal, digamos, alguien está pensando en cómo darle continuidad a los servicios, digamos, de Broadcast TV, ¿no? La ventaja de utilizar LTE en lugar de utilizar las corrientes tecnologías estaría basado en la capacidad de los broadcasters, en tal caso, de alcanzar todas las pantallas disponibles, digamos. Es decir, hoy día el servicio de televisión está focalizado básicamente en darle servicio a los televisores, tal vez con alguno de los estándares de televisión digital o de TDT se pueda dar servicio a celulares. Eso tampoco tiene algunos bemoles, porque los celulares son celulares con un sintonizador adicional y no todos lo tienen, y encima hay cierta fragmentación, porque en cada mercado, digamos, alguien utiliza un estándar diferente. En Europa está el DBB, en Estados Unidos el ATCC-MH, digamos, acá en Latinoamérica, en Sudamérica tenemos el ISDBT, con lo cual, digamos, la cosa hoy, hasta ahora, ha tenido un vuelo limitado. Entonces, lo que se propone, digamos, es pensar en lo que acá, digamos, utilizando un estilo lingüístico del inglés, digamos, han dado en llamar el LTE for Broadcast, digamos, y es utilizar, digamos, LTE para difundir, ¿no? Para eso hay que complementar el LTE con una tecnología que se llama eMBMS, digamos, que es Multicast Broadcast Multimedia System, digamos, que le da al LTE las capacidades para hacer un multicast en el aire, digamos, y simular un servicio de broadcast hacia el usuario, ¿no? Entonces, básicamente, si uno lo compara, digamos, acá vamos a tener el TDT, es una antena grande,
digamos, plantada en alguna geografía y dándole servicio 60, 50, 40 kilómetros a la redonda a los usuarios. Estrictamente y visto desde la óptica actual, digamos, eso representa un cierto derroche de espectro, ¿no? Pues si ese espectro lo bajamos en altura, digamos, se podría reutilizar y utilizar para muchos más usuarios. Entonces, el hecho de que alguien ponga una antena grandota y le meta unos cuantos kilowatts y transmita a mucha distancia, hoy casi se podría ver como un derroche de espectro, ¿no? No, es un derroche de espectro, a ver, podemos demostrar eso. En cambio, digamos, si uno acompaña un despliegue de celdas LTE con un espectro bajo, digamos, básicamente no agrega costo, digamos, pero es un costo, digamos, bastante más contenido, digamos, y básicamente tiene, esto es clave, sinergia en los dispositivos, ¿no? En última instancia, estas industrias de telecomunicaciones están bárbaras, pero por más que pongamos una tecnología muy, muy inteligente, muy bonita y muy poderosa, digamos, si los dispositivos no traccionan, y son lo que tracciona el mercado, al final esa tecnología fracasa, ¿no? O sea, y si no, el Unix era mejor que el Windows y el Windows ganó, digamos, y lo demuestra eso, ¿no? Y esto puede ser el LTE for Broadcast, digamos, puede ser, digamos, darle respuesta a los broadcasters, digamos que de esa manera, sobre todo en Europa, primeros mercados, mucha gente hoy en Europa, le guste o no los broadcasters, digamos, ven televisión por cable, digamos, y por distintos medios, vínculos físicos, o sea, el IPTV, y encima tenemos el famoso fenómeno de los cord cutters, gente que directamente ve su televisión solo por internet y no le interesa otra y cada vez menos en forma lineal, entonces acá hay una opción, digamos, ¿no? Puedo acceder a nuevas pantallas, a nuevos momentos de consumo durante el día y a través de distintas cosas. Así que el dispositivo tenga que tener necesariamente un sintonizador específico, ¿no? El usuario final, bueno, que obviamente aumenta, digamos, e incrementa sus opciones, digamos, para consumir servicios de comunicaciones audiovisuales, los operadores móviles que a través de esta, digamos, cooperación, digamos, permite, con los broadcasters permiten, digamos, acceder a espectros, digamos, bastante más nobles en términos de propagación, y esta cooperación podría realmente permitir un manejo flexible de esos espectros en función de la demanda que se vaya produciendo en términos de contenido lineal y contenido a demanda, ¿no? Entonces puedo ir moviendo este espectro de un consumo a otro conforme sea la demanda de los usuarios, ¿no? Y por último, los reguladores que logran un objetivo importante, que es un óptimo y buen uso de esos espectros, ¿no? Entonces, si vemos esta lámina, que puede ser muy controversial, por eso ni siquiera lo puse en términos de frecuencias de nuestro continente, lo dejé en las frecuencias de Europa, pero si alguno le pone bastante creatividad puede adivinar dónde la vamos a poner en nuestras geografías, digamos, o en nuestros mercados, digamos. Este es el primer dividendo digital de Europa, ¿no? Es la banda de 800, ¿no? Ahí unos cuantos canalcitos, digamos, de PAL-G, digamos, de la banda arriba, ¿no? Y que se han transformado desde el 2010 en espectro de LTE, ¿no? Banda 20 en Europa. Una banda extraña, pero pues, banda extraña para los que somos un poco tiene el uplink y el downlink al revés, pero bueno. Hoy día ya Alemania este año subastó el espectro que está por debajo, digamos, y lo canalizó según la banda 28 de las Américas, con lo cual esto le vamos a dar la bienvenida, nos va a agregar economía de escalas para eso, pero las discusiones van por acá, ¿no? Los tiros van por acá en Europa, es decir, segmentar lo que queda para abajo con un segmento broadcast, por ejemplo, y un segmento única. Un segmento única implica banda ancha móvil utilizada por ahí para servicios interactivos de televisión, ¿no? Y todo esto, digamos, implementado, digamos, con tecnologías afines de LTE. O sea, con los chipsets,
digamos, adecuados en los aparatos, en los distintos dispositivos, sean tabletas, sean celulares, sean smartphones, sean televisores, digamos, esto permitiría la recepción, digamos, con una tecnología bastante menos fragmentada que las actuales, ¿no? Y ese ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, en este espectrito acá, 470 en adelante, y no nos fijamos dónde, damos 25 canales broadcast lineales, como se hace hoy día, y por ejemplo en este segmento podemos dedicar capacidad para servicios interactivos, ¿no? Y esto lo podríamos hasta asignar dinámicamente, ¿no? Por debajo del... Y estas cosas se están discutiendo, se están analizando. Esto es posible. De hecho, esto se ha probado, digamos, mi empresa ha hecho unas pruebas en Múnich, digamos que han sido bastante exitosas, 4 estaciones base, junto con el Bayerischer Rundfunk, digamos, lo que se ha hecho, y esto, digamos, ha dado resultados bastante interesantes, bueno, un éxito tecnológicamente, incluso, digamos, permitiendo, con esas 4 estaciones base, en una implementación de frecuencia única, digamos, ofrecer una cobertura de población que prácticamente dejaba fuera el 1% de la gente y el 2,4% del área solamente, con un porcentaje muy alto de indoor, de, digamos, set-top box indoor. Esto es muy interesante, ¿no? Porque no necesito la antena exterior, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, si esto va a atacar pantallas, digamos, móviles, tiene que tener cobertura de interiores. Y el LTE, y esa es la gran diferencia que tenemos entre una TDT y una implementación LTE, ¿no? La cobertura de interiores, porque, digamos, yo el celular quiero que funcione hasta debajo del agua, si es posible, ¿no? O sea, entonces, básicamente, eso hay que garantizarlo. Bueno, no voy a extender mucho en la prueba, digamos, ni en la tecnología, que había preparado una lámina para explicar la tecnología, esta particular. O sea, al núcleo de la red LTE hay que agregarle algunas cosillas, digamos, para que pueda hacer eso, y algunas, hay que agregar algunas prestaciones dentro de la red, pero esto es hoy día ya cosas que se pueden implementar y se han implementado y se han probado y están listas para ser utilizadas. Bueno, nada, esto reiterando lo que ya se dijo, ¿no? Creo que hay ventajas atractivas para los broadcasters, que de esta manera tienen un nuevo canal para poder distribuir sus contenidos, incluso a pantallas en las cuales hoy no llegan y en las cuales puede ser casi natural transmitir esto, como son los smartphones y las tabletas, sobre todo las tabletas, que permiten realmente una visualización óptima de contenidos de servicios de comunicación audiovisual para los usuarios, para los operadores móviles, por supuesto, y también para los reguladores, que de esta manera optimizan y le dan una solución, digamos, a un espectro, digamos, que está en un continuo debate, ¿no? Sobre todo cuando crece la televisión por vínculo físico en Europa, ¿no? En varios países. Hay países que van a entrar en esto, Alemania parece ser uno, otros que tal vez se tome más tiempo, España probablemente. Nada, esto era lo que quería compartir. Gracias, Guillermo. Bueno, yo creo que esto lo que está, para mí es una verdadera sorpresa y interesante y positiva. Yo veo a Luis que mirás un poco así como dudoso, porque te sé un defensor acérrimo del estándar de televisión, pero creo que ninguna de estas cosas va en contra de ese estándar. Pero desde luego que sí, pero además no hay que tener miedo a estas cosas. En realidad Guillermo, creo que esto es una verdadera prueba o un ejemplo claro y concreto de la convergencia, ¿no? Esta es la convergencia, y cuando hablan de convergencia con los conceptos de la ley y demás, son conceptos puramente conceptuales, perdón la redundancia, sino cuestiones meramente interpretativas de lo que es la convergencia. No van a un aspecto tecnológico de la cuestión, ¿no? Yo creo que la cosa debería ser al revés, nacer de lo tecnológico y proyectarse a las regulaciones después. Porque si no, ¿de qué convergencia? ¿Qué es la convergencia, no? Yo, digamos, en el apuro lo omití, pero el título de la presentación era Broadcast Broadband Convergence. Bueno, ahí está, claro. O sea, y muy apropiado el título. Es un título, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los reguladores, cuando hacen leyes, decretos, resoluciones, no interpretan la tecnología
Yo siempre digo, e insisto con el concepto que la televisión digital es una cosa muy parecida a la banda ancha móvil, muy parecida en su planificación. Cuando nace, Luis, vos lo recordás, se pone el primer equipo transmisor en el edificio de Obras Públicas, nace como la broadcasting, vos Rubén también, la broadcasting tradicional, la televisión dice, mucha potencia, una sola antena y irradian para todos lados. No funcionó. No funcionó, hubo que readaptar. ¿Cuántos años llevó después para que todo esto funcione, poniendo repetidoras en las zonas de silencio y demás? Se asemejaba más a la telefonía celular que a la radiodifusión. En fin, son comentarios, pero me parece que todos los que regulan tendrían que escuchar estas cosas para que sepan después cómo regulan y hacia dónde regulan, ¿no? Bueno, parece que no, porque el cuadro de atribución de bandas, como empezó Roberto, está inalterable desde 1998 casi, así que bueno, en fin, para no... Claro. Sí, lo que dice Rubén históricamente ocurre así, un servicio se desarrolla por ignorancia de cómo podía desarrollarse el servicio primario en este caso. Eso es el cable, así nació. Estas cosas son increíbles, pero son así. De paso, aprovecho para comentar que ahora en noviembre es la próxima Mundial de Radiocomunicaciones en Ginebra. Y esta es muy importante porque trata estos temas. Incluso trata las bandas del servicio fijo y móvil y fijo por satélite, que también hay otra, digamos, un avance del servicio móvil sobre las bandas satelitales, particularmente banda C. Entonces, fíjense, Argentina está emperrada en desarrollar la banda C satelital mientras el mundo marcha por otro lado, ¿no? En fin, yo creo que falta mucho conocimiento de estas cosas, ¿no? Pero bueno, Raúl, vos que sos un conocedor profundo de esto, adelante. Bueno, en esta oportunidad estoy involucrando en mis comentarios a FECOTEL. En realidad estoy tratando de hacer algunas cosas con FECOTEL, tratando de convertir... FECOTEL, la Federación de Cooperativas Telefónicas, es una vieja historia. Hace pocos días celebramos... ¿Se escucha algo? No, perdón, yo omití decir que pensaba que lo habían pedido Luis, no sé, al principio, pero claro, vos estás en representación, trabajás, además de tu larga historia en comunicaciones, hoy estás representando a FECOTEL. Claro, tal cual, tal cual. Las cooperativas, la mayor núcleo de cooperativas que hay en Argentina. Tal cual. Sin presentación. No importa. Porque es todo viejo lo mío, es todo viejo. Te digo que más o menos con Roberto peleamos con la fecha. Vos estabas al costado de Bel, vos te sentabas al costado de Bel, yo atrás de Bel, pero estábamos juntos, compartíamos la clase. Son tantos años. Bueno, yo estaba en la estatal monopólica eficiente, faltó mi compañero que se fue, Gabelón. Sí, tantos años, es real. La privatización, toda una historia. De todas maneras, con el tiempo volví a las fuentes de lo que es el tema cooperativo en el marco de tratar de que las cooperativas generen, a partir de su masa crítica, generen una empresa prestadora de servicios. En el marco de eso es que metemos esto del móvil virtual. Porque no sé qué pasó la mañana, pero no pude venir, pero hay muchísimo avanzado sobre qué hay que hacer con la banda ancha, qué hay que hacer. Y la realidad es que el país, yo estaba en el exterior, pero conocí que se publicó un decreto de un remedio de lo que internacionalmente se conoce como Agenda Digital, que fue un decreto del año 2009, creo que copié por allí, un decreto del 2009 donde hace una enunciación bastante voluntarista, permítaseme el término, de qué es lo que hay que hacer en la Argentina con la banda ancha. Y en realidad el mundo entero esto lo ha estudiado y el mundo entero ha encarado la solución de proveer banda ancha a todo el mundo donde sea, y salvando, por la vía que fuere, las diferencias de la localización, de la ubicuidad. Hay un tema gravísimo que es el hecho de las migraciones geográficas. Y voy a tomar el país que es el ejemplo que todos tomamos siempre. Estados Unidos tiene una larga historia de migraciones hacia los centros urbanos. Esta nueva onda de avanzar con las nuevas calidades de vida y demás hace que la gente empiece a mirar cómo retener a su gente en el terruño. Wisconsin es un caso clásico.
que lo toman todos como ejemplo, por lo que ha cambiado la migración y ha vuelto la gente a localizarse en sus lugares originales a partir de salvar precisamente la brecha digital. Entonces, el objetivo nacional debe ser, por excelencia, una red nacional de banda ancha. Yo no sé lo que pasó antes con Assad, pero disculpe y pido 1000 perdones por no haber podido estar, pero el objetivo nacional es tener banda ancha para todos, porque ¿de qué manera se consolida la diferencia entre un hombre del interior y un hombre de capital federal? Vamos a cualquier lugar sin tener que pasar por el hambre que efectivamente pasan, pero vamos a la gente que tiene capacidad de compra en esos lugares, capacidad de consumo, no tiene capacidad para conectarse a Internet. Yo me muevo por la cuestión de las cooperativas por todo el país y créanme que hay veces que hasta me cuesta hablar sobre alguna cosa, pero no digo utilizar estos aplicativos WhatsApp y demás para no tener que estar pagándole a las móviles, no hay ninguna móvil para que se enoje, pero para no pagar estos servicios. Pero no existe siquiera la posibilidad de conectarse en ADSL. La conexión ADSL termina siendo cuando uno hace un escaneo de paquetes, bien hecho, no por estos truchos que te manda el mismo prestador, sino que termina sacando velocidades del orden de transferencia de datos del orden de los 15, 20K, una barbaridad, una aberración que no sirve para nada. Entonces, esto que en el país ocurre, excluyamos capital. Hoy decían los amigos Jensen que un tema organizativo, tal vez volcar la organización hacia el interior, no me meto en lo organizativo, sí me meto en lo que debe ser una política nacional, salvar el gap digital, una política de integración y de inclusión, ya que la palabra suena tan bonita. La palabra inclusión significa que un tipo en cualquier lugar del mundo, de nuestro país, pueda gozar de los servicios de conectividad que goza en la capital federal. Entonces, esto va a posibilitar que se eliminen las diferencias entre de los servicios que se le pueden ofrecer a cada habitante. Hoy hablaba la otra vez esto por el cincuentenario de FECOTEL, planteándonos el ejercicio el debate dio para ello, empezamos a hablar de las prestaciones de servicios de estos de broadcast, etcétera, etcétera, y todo contenido, salta el servicio OTT. Entonces, hablar sobre los OTT, el debate se redujo a los que más informados por razones de trabajo estamos. Claro, cuando después miraba el resto y preguntan, ¿qué es eso? No es por falta de información, es porque en la vida lo van a ver con lo que tienen hoy. Hoy no tienen redes ni para colgar la ropa. Entonces, lo que hay que cambiar es desde el vamos todo eso. Y esto es el cambio que tratamos en FECOTEL, y en esto soy un abanderado de ello porque tengo el convencimiento absoluto de que hay que hacerlo. Las cooperativas deben dejar de ser órganos dependientes de la dádiva estatal de turno, porque esto es parte del clientelismo político que viene en la Argentina desde la época militar. Yo estuve en la estatal monopólica eficiente trabajando con lo que eran los acuerdos de colaboración financiera, que era lisa y llanamente esquilmar a la gente del pueblo que iba a instalar un equipamiento y después se lo robaba Entel. Mal lo administraba, el servicio era una porquería, pero era así, era la ley de juego. Entonces, hay que cambiar esto, decía las cooperativas lo van tomando como idea. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, utilicemos la ley que nos dieron, la ley que también todos podemos tener infinita cantidad de observaciones para criticarle, sobre todo los neologismos, pero vamos por ella. Esa ley que nos genera en algún caso hasta un problema gravísimo de subsistencia. Ustedes saben que las cooperativas viven con el 7822 que se aprobó una vez en Entel, en el acuerdo con la CAT, estoy hablando del siglo XIV a.C. Entonces, en esa época se aprobó un 7822 que era la distribución de la tasa de captura del bill and keep que hacía la CAT respecto a Entel. Entonces, eso después vino con la historia y se aplica a las cooperativas, a muchas cooperativas, a los que eran los viejos operadores independientes, el 810 del pliego de privatización. Sucede que todo descansa sobre el TLRD, que es así se llama de difícil, es el parámetro que mide la tarifa respecto de la distancia. Y me pasó en un debate en la Cámara, hablando sobre esto, que digo, pero caramba, si eso se reduce, imagínense lo que le pasa a las cooperativas que tienen el 80% de sus ingresos localizados en la captura del TLRD. Habida cuenta que están todos en el interior. Cuando paga alguien, retengo el 80% y le doy el 22% al carrier que me transporta la llamada. Y la senadora,
no vale la pena el género, pero que me corrige, me dice, pero hombre es muy mío. ¿Le aumentas la tasa? Sí, pero disculpe, 100% es cero, todavía, las matemáticas no son lo mío, fue la respuesta. Claro, me avergonzó primero por lo que me estaba contestando, pero además hay algo cierto, la tarifa del móvil, las cooperativas también retienen, por los acuerdos de CPP, retienen una parte por lo que percibe de sus abonados. Entonces todo depende de larga distancia. La norma pone larga distancia 0. Y está muy bien que así sea. Claro, la reacción inmediata de todos los pares ha sido, señor, ¿pero qué me está haciendo? ¿Me voy a 0? Pará. Hay países infinitamente más grandes como es Australia que tiene tarifa plana por la distancia. Canadá lo tiene, Estados Unidos tiende a ello. Entonces, va de suyo, es lo que debe ser. Entonces, ¿cómo hacemos para dar respuesta a ese tema? No nos vamos a poner como loco, dame más subsidio para la diferencia. No, el subsidio temporariamente lo necesitaré para tratar de salvar este gap, pero a posteriori debo salir a resolver las cuestiones. Entonces, vinculo una cosa con la otra. La red de impermeabilidad de Internet para todo el país es imprescindible para que el sistema cooperativo pueda subsistir, porque debe vincular y pasar todo el modelo de explotación que está absolutamente perimido, el sistema básico telefónico, absolutamente perimido, a un sistema moderno de conectividad. Esto implica cambio en los planes de encaminamiento, señalización, etcétera, 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 temas que para nosotros los técnicos hiperaburridos, pero que son una realidad. Sucede que los únicos que tienen que entregarle la llamada en el centro primario que la atiende son las cooperativas. Pregúntenle a una móvil, no hay ninguna en la móvil, acá me tire con algo, pero preguntémosle a la móvil cómo hace con la llamada. Entonces, si yo sumo los 3 segmentos, la subida a la red, el acceso a la red móvil, el transporte de larga distancia y la terminación en la red móvil, hay uno de estos 3 elementos que es negativo. Seguro, porque si no, no me dan las cuentas. Sucede que hablar de una punta al otro en un club, cosa que el mundo regula, acá no lo hemos regulado, cuando hablo dentro de la red, on-net, dentro de la red del mismo prestador, sucede que la tarifa es más barata que hablar por el sistema fijo. Algo pasa. Entonces, esto es posible remodelarlo absolutamente. El mundo va hacia eso. Entonces decíamos con las cooperativas, necesitamos una red nacional de banda ancha que permita resolver estas cuestiones, hacer voz sobre IP, tenemos un ensayo ya hecho, tenemos una plataforma en servicio aquí en Capital Federal que conecta determinadas cooperativas y permite clásica voz sobre IP. Pero además, queremos hacer el triple play, porque vivir de la telefonía, triple play, cuádruple play, perdón, vivir de la telefonía no existe más, no existe más. La telefonía no existe como servicio y no quiero ofender a los que venden aquí centrales, pero no venden ya los amigos, pero no, ya no, se habrán comprado. El lugar donde iban le metían una paso era una cosa increíble. Bueno, esto ha cambiado y la realidad era antes, era otra época cuando estaba con el Superman. Y esto ha cambiado tanto realmente, pero además la gente del interior tiene que tener la posibilidad de gozar de estos servicios y ya no dependen tanto de las redes. Ya no dependen tanto de las redes, porque por un lado, y ya me meto con el tema de las LTE, pero por un lado tenemos las contradicciones tremendas, que hay redes como la de General Dehesa, que claro, está la aceitera, en Capital de Urquía es monstruoso, y redes que son fibra al hogar. Pero existen otras que son redes de telefonía que están hechas con postes todavía y con repartidores verticales, una cosa con cruzada, una cosa horrorosa. Va de suyo que cuando hablan de la competencia y que la ley prevé que es el acceso libre, etcétera, etcétera, sin haber pensado siquiera que no fuimos capaces de resolver el unbundling del local loop y saltamos ahora a hacer acceso sin siquiera hablar de la remuneración. Y por esto participo en un grupo que hay de trabajo, más de uno de ustedes seguramente también, para discutir cuáles son los algoritmos de cálculo para estos precios. Pero yendo a esto, el hecho de utilizar una red y exponerla a que venga otro prestador, en el caso de las cooperativas, ha provocado también una rispidez, porque hay redes que son de muy buena calidad, como es la de General Dehesa, y esas son las redes apetecibles para quien vaya a prestar servicio. Pero como red, ¿y dónde están los clientes? Porque hay un tema que sigue siendo el ARPU para estos negocios. Y sobre todo con la migración que se va provocando hacia los nuevos servicios, hoy hicieron mucha referencia a esto. Nosotros estamos convencidos, y esto en el sistema cooperativo estamos tratando de hacer escuela, en cuanto a que cuidado que una cosa es armar redes para distribuir en una localidad televisión y hacer IPTV, y otra cosa es llevar la televisión
digital, interactiva a cualquier lugar del país. Hay diferencias siderales entre una cosa y la otra y casi todo esto va a sufrir el acoso permanente de los OTT, que hoy por hoy en Argentina son pequeñísimos, creo que estamos en un 4% según lo que conozco por ahí de números, pero en Estados Unidos el uso de la banda ancha para los servicios estos de divertimento y de servicios de entretenimiento está en el 70%. El segundo es en Estados Unidos redes sociales y el tercero es browsing. Aquí estamos extremadamente alejados de esto, pero tenemos una gran participación de redes sociales y con un pico espectacular que se está provocando por la aparición del video automático en la red esta, en Facebook. En Facebook hay un servicio, este servicio automático de apertura está provocando un pico espectacular en el mundo, obviamente en el país del norte muchísimo más. Europa va cambiando también sus costumbres, Europa no tiene tan desarrollado esto de las redes sociales, tiene mucho más trabajo hecho en lo que es el browsing, pero muchísimo en browsing. Yo tengo una empresa en España y la gran demanda que teníamos precisamente era para los servicios de entretenimiento y no los que se consumen habitualmente. Estaba orientado casi todo a juego y casi todo, la demanda del servicio pago, ¿no? Casi todo a juego y a otros servicios como somos tarot y estas estupideces que no... Pero bueno, esto es tan diferente que cuando nosotros exportamos modelos, que es lo que hablaba con la gente, con la consultora que está trabajando en el tema para evaluar costos incrementales a largo plazo y la tarifa interconexión, hay modelizaciones que allá funcionan perfectamente, que también en Estados Unidos hay otras, pero que la raíz de los temas son diferentes. Entonces, esto hace algo que tiene que ver con las cooperativas y que tiene que ver con el triple play, que es el uso de las redes. ¿Cómo se va a remunerar el uso de una red por parte de otro prestador? No lo resolvimos para telefonía, tampoco lo vamos a resolver para la red de banda ancha. Entonces, cuando venga, va a haber un litigio naturalmente, porque ¿cuál va a ser la aplicación de qué? Y participo en el equipo y veo lo que se está haciendo. Y entonces, estos servicios que nosotros creemos que en las cooperativas es imprescindible y estamos trabajando en ello, armar una modelización que nos permita migrar de las redes tan viejas y tan malas hacia las redes de fibra óptica y demás que nos permitan hacer servicios de banda ancha, los queremos complementar precisamente con el uso de la banda de 700, el uso de la banda de 700 para transportes de datos de altísima velocidad, altísima para una cooperativa, ¿verdad? De alta velocidad para el acceso desde el nodo de la fibra óptica hasta la cooperativa misma. Por las distancias es imprescindible utilizar esa banda para esta aplicación en particular. En radiodifusión sobra en el interior. El costo, alguien lo dijo antes, el costo del megahertz en Capital Federal no es lo mismo que el costo del megahertz en algún lugar del interior. Entonces, cuando venimos con la discusión si esto va a dar lugar a un concurso, ¿qué? Con las frecuencias que quedaron para el Estado, hemos tenido una participación muy activa el año pasado, discutiendo con el Estado, sobre la posibilidad de las cooperativas de participar en un prestador. La posición de FECOTEL es quiero ser prestador móvil virtual, no tengo capacidad tecnológica, no tengo conocimiento, no tengo nada de todo lo que hace falta para operar una red móvil. Y menos con los agregados tecnológicos actuales. Lo que queremos ser es operador móvil virtual. Entonces, cuando tuvimos el gran debate respecto a las frecuencias asignadas, cómo las iba a distribuir, esto, los que estuvieron metidos en esto saben que fue largo, infructuoso, extremadamente árido, porque no había de ninguna manera una propuesta concreta que hubiese siquiera analizado los issues que tienen que ver no con Capital Federal, sino con el interior. Entonces, nosotros aspiramos a ser un prestador móvil virtual, pero no quiere decir un revendedor de servicios que en el mundo no lo llaman prestadores móvil virtual, sino que son proveedores de servicio, que son el reseller común. Nosotros no queremos ser resellers, nosotros queremos ser operadores móviles virtuales, que tengamos nuestro propio número, que creemos ventajas competitivas específicas por la segmentación que tenemos del servicio y podemos tener nuestra propia SIM card, tener nuestro propio ISIS, que ya no lo digo así, sino que lo trato de decir porque esto es muy vinculado con los islamitas, digo, bueno, el International Mobile Subscriber Identity, utilizar el propio, poder prestar servicios como en otros lugares del mundo hay. No es cierto, yo no estoy diciendo de ninguna manera que no se interprete lo que digo, que lo que estoy diciendo se lo interprete en otro sentido. Hay prestadores a nivel mundial que son resellers. Virgin Mobile, simplemente la que está en Inglaterra, todos saben el tamaño que tiene eso.
No digo que es un negocio despreciable. Voy al caso Lenovo, donde nosotros tenemos posibilidades a nivel regional de hacer tráfico a larga distancia, y cuando digo nosotros, entiéndame que soy Fecotel, ahora me cuesta. Tenemos posibilidad de hacer tráfico expresamente focalizado en los usuarios de las cooperativas, que son socios en realidad de las cooperativas. Tenemos una cantidad de ventajas competitivas que hacen que el prestador incumbente, o que no lo sea, el que presta el servicio en el interior, sea realmente una carga infinitamente pesada por solventarlo. Y además se da una de las características fundamentales para abrir el OMB, el operador móvil virtual, abrirlo en el área, que es la excedencia en lo que es capacidad de frecuencia. Hay un montón de frecuencias que no se utilizan de ellos mismos porque no tienen tráfico en las celdas. Y porque no es imposible que alguien cuando hace un reclamo le den el ordinal del reclamo 14.723.600, que llama, nunca más llama. Y además, la atención del cliente como último tramo. Cuando está sentado el de la cooperativa en un bar y el tipo no habló por teléfono un día, lo menos que le ponen es una trompada. Entonces, ese servicio no lo da un call center. Entonces, hay una cantidad de ventajas competitivas respecto del servicio prestado por las cooperativas que hace que nosotros nos hayamos presentado en sucesivas oportunidades ante el órgano regulador a solicitar la licencia de OMB, de full OMB. Esto implica tener HLR, la tarjeta y la posibilidad de identificar. Ahora, esto que lo planteamos así, lo hago rapidísimo y que me perdonen por la hora, la realidad es que tiene atrás un montonazo de cosas que ni siquiera se han pensado. Y la peor de estas es el costo del acceso, porque esto es un problema que en Europa, los que manejan algunas cosas de Europa saben perfectamente que uno de los grandes debates de Europa es el precio del roaming. Entonces, todo esto descansa sobre un estudio concienzudo que se va haciendo sobre los distintos segmentos del mercado de las comunicaciones móviles. El acceso y la terminación no pueden ser hechos por, según nuestro criterio, pricing minus. Porque este es un problema serio. Yo no voy a descontar para que exista una capacidad de sustitución e inserción de un prestador en competencia, el pricing minus no dio resultado en ningún lado. Entonces queremos hacerlo por costo incremental a largo plazo, para lo cual el trabajo es infinitamente complejo, sobre todo con la poca y casi nula experiencia que tenemos en el país, porque durante todos estos años, yo no he estado, pero durante todos estos años no se hizo. Y es un error garrafal. Ahora, se contrata una consultora que no es mala. Esta consultora ha hecho el trabajo en Axon, ha hecho el trabajo para la Unión Europea, para España en particular, para la CMT. Y es bueno el trabajo que hicieron allá, pero es en otra realidad de mercado. No existe el tema de las cooperativas de la forma que existen acá. Es un problema absolutamente diferente, pero absolutamente diferente. Y en el área móvil existen los OMB allá desde el año 2006, que recién entraron en servicio en el 2011. Y cualquiera que investigue por ahí, pregúntense qué pasó en esos 5 años. ¿Por qué no hubo servicio? No hace que en la Argentina abramos el OMB como está abierto y no va a haber servicio. No los entretengo más, mil disculpas por la demora, por lo largo que ha sido. Bueno, gracias Raúl, sos un experto en esto. La verdad que a veces uno se pierde un poco por seguirte en el tema más bien tarifario, de costos y demás, que tiene mucha incidencia en el tema de comunicaciones móviles particularmente. Y yo creo que en realidad el problema final de todo este asunto no está en la televisión digital o no está en el móvil, sino en la capacidad del entendimiento de estos servicios en particular. En lo personal, interpreto que quizás el tema de la televisión digital, como vos dijiste, en 700 MHz, el espectro quizás pueda alcanzar y hasta sobrar, ¿no? Es un problema, en definitiva, de planificación de ese espectro que, digamos, quizás no esté bien planificado o suficientemente planificado y que quita o crea temores en cuanto a la limitación y expansión de la telefonía móvil, ¿no? Pero en fin, esto se verá en el futuro. Te agradezco, les agradezco a todos. Luis, no sé si querés ya cerrar todo esto por el día de hoy. ¿Que quieren decir algo más? No, yo quería decir que respecto a lo que dice Raúl, que lo del operador móvil, los operadores móviles virtuales que quieren las cooperativas hace tanto, la única manera que lo van a poder tener es cuando tengamos una buena red de televisión, no la porquería. No, yo creo que
Hay una confusión con el tema de porquería. Los abogados tienen una expresión que se llama excepción de incumplimiento. Si yo no cumplo un contrato, la otra parte no lo cumple. Y no quiero hablar de política. Yo, gracias a Dios, no estoy en ninguna compañía ni fija, ni móvil, ni semimóvil. Pero a lo largo de tantos años no se han cumplido los contratos, la otra parte toma decisiones. En telefonía fija, que no se actualizaron las tarifas, solucionaron el problema con la banda ancha. Porque si no, con los valores del pulso, que tiene el pulso valores del año 2000, aunque la red yo no la renueve, tengo que pagar sueldo, no me alcanzaría ni para empezar. Telefonía móvil, ¿qué pasó? Dejaron de invertir. Las condiciones, yo he escuchado a mucha gente que no está en el tema, que tiene que ser declarado servicio público y todo para resolver la calidad. No, no era necesario. Ya del año 87, Leonardo Leibson, que era uno de los subsecretarios de aquella época, sacó la primera reglamentación de la telefonía celular, entonces analógica. Había pautas de máxima de interrupción por zona, interrupción total, calidad de servicio y ya estaba. Y en los periodos, digamos, que yo estuve en Movicol, uno estornudaba y la sanción venía a la casa del cliente, nos fajaba por cualquier estupidez. Es un problema de que en los últimos años, como no se cumplió, tampoco se controló. Por ejemplo, el año pasado, en octubre, se me ocurrió ir a Neuquén en auto. Yo hacía como 20 años que no iba en auto. Yo sé perfectamente que la licitación que ganó CTI, la actual Claro, en el año 93, tenían que tener cubierta, en esa época ya, hasta las poblaciones de 500 habitantes. Y la licencia espejo de la celular de la telefónica de la zona, que eran o personal o Unifom, también. Así que como mínimo, sin 4G, yo tendría que tener en este momento el 98% de la población cubierta con 2 operadores. Y si se hubiera controlado y aplicado las sanciones con calidad suficiente. Yo lo que digo es que esto es independiente si el control lo hace Tales o lo hace el Estado. Lo tiene que hacer el Estado. Si lo subcontrata es su problema. Y no se hizo. Y como no se cumplió el contrato, ¿qué hicieron nosotros? Yo economizo. Y no es que economizan CAPEX, como dicen los gringos. OPEX es lo que comen. ¿Por qué yo apago las celdas? Porque las celdas estaban en todos lados. No tengo costo de mantenimiento, no tengo que ir a ver. Es muy simple el tema. Entonces yo digo, más allá de 3G, 4G y en el futuro 5G, tenemos que hacernos claro que cualquier inversor, en cualquier negocio, pero en particular en esto, lo que necesita son reglas claras que se cumplan, para bien y para mal. Yo estuve en una empresa de capital norteamericano. Me consta que los de Belsau no se llevaron $1 durante los 16 años y todo lo reinvertían. Es más, no alcanzó. Cuando le adjudicaron la frecuencia PCS, se endeudaron en $500 millones. Lo único que se llevaron fue cuando le vendieron el negocio a Telefónica, porque vendieron el negocio, pero no porque se llevaban. O sea, ese tema de que se llevaban la guita palada, todo eso es un verso. Y yo no soy, ni fui socio de Belsau, fui un empleado. Entonces, el problema está que se macanea mucho en esto y no se hacen las reglas del juego como resuelven los problemas. El problema es hacer bien las reglas del juego, darle garantías de que uno va a cumplir con esas reglas del juego y al que no las cumple, aplicar las sanciones. Se cura solo. Yo soy un convencido. Bueno, yo puse este ejemplo porque sé que... Sí, todos los corredores. Fíjate que con las tarifas, en la época que estaba, antes de irme aquí, estaba Guillermo, el loco, en secretaría, Moreno. Y, bueno, el loco, en la jerga era el loco, en serio, decíamos loco, pero era en serio, no, bueno, acá no lo escribimos, loco, pero está loco. Bueno, soy Raúl. Loco. No, decía que en esa época yo recuerdo haber hecho un comentario llevaba un caso que era el de General Pico, que era la interconexión de General Pico, y dependía una URA, ¿vieron la jerga esta? El verso este de que... Para no instalar un switch.
para no instalar un sitio. Entonces vos es que cuando la llamada iba, volvía, le querían cobrar a la distancia, un infierno para una llamada local, entonces era un costo. Entonces lo volvimos a conversar con Guillermo, que lo conocía hace tantos años, y dice, pará, Petit, dice, ¿qué me estás jodiendo? Dice, se cortá la cosa. ¿Qué me estás jodiendo si estos tipos pagan impuestos? Lo que nosotros somos incapaces de generar durante años en esa cooperativa de mierda que tenés ahí. Ah, digo, bueno, entonces ¿cuál es la respuesta? Y no, flaco, que joder, que saquen la llamada por otro lado. Y esa era la respuesta. Habrá cambiado, ahora será un poquito menos amigable, por ahí más elegante, pero el asunto sigue siendo el mismo. La URA no desapareció, se sigue pagando a la distancia y le anulás encima, haces un área local. Si haces un área local va de suyo, que eso se va a cero. TLRD igual a cero, ¿cómo hacés? Vamos a hacer algo para que esto no ocurra. No por vía subsidios, sino por planes de inversión en serio. Y hacerlo, como dice él, todo el problema de la tarifa. La tarifa, si uno tapa, está bien, tapamos eso con la mano. No aumento la tarifa, pero la realidad es lo que ha ocurrido. Es un desastre la estructura de todas las redes, porque además los planes de encaminamiento tampoco lo cumplieron. Porque iban a desarrollar qué, si no tenían ingresos para hacerlo. Y lo poco que podían hacer lo utilizaban para apropiar renta, lo cual es bastante legítimo. Cualquiera trata de apropiar renta con un esquema monopólico. Nosotros preveíamos, cuando se privatizó, hacer un esquema de concurrencia importante. ¿Y cuánto duró? Nada. Si no hace falta tocar las normas para que no haya competencia, simplemente no haciéndola cumplir, como dice Roberto. No le exijo a nadie que cumpla la norma. Y no hay competencia, garantido que no la hay. Perdóname, yo te hice la palabra. ¿Por qué se abandonó el hecho de hacer ingeniería del espectro? ¿Por qué se dejó? ¿Por qué desapareció el tema de hacer ingeniería de espectro? ¿O hubo una causa, una decisión? ¿Abandono? ¿Qué hubo? ¿O negocio de algo? Conocedor de postal. No había interés, no había ningún interés, como decía Roberto, en hacer un control en serio. Porque yo estuve en la época en que todas las celdas estaban prendidas, hice la verificación de CTI, hice la verificación de Telefónica y de Teléfono del exterior y funcionaba todo. Pero después se dejó. Entonces, ¿qué pasa? Las celdas se apagaban las celdas y se ponían todos en los lugares que se ofrecieron. Y el resto total nadie te controla. No, está bien, pero los cuadros de atribuciones, de todo esto, ¿a quién benefició? ¿Por qué se hizo? ¿No? Yo creo que... No, hoy es de cadena además. Yo creo que en parte, o hay un negocio. Yo creo que en parte ha sido ignorancia. Salvo en la ley Argentina Digital del año pasado, no se hizo nada durante 10 años. Y no hacer nada en nuestro campo, a lo mejor si en ingeniería civil vos no hacés nada, no pasa nada. El amigo Newton no ha tenido mucho cambio tecnológico. No se hizo nada. Pero tenés 800 millones de trámites pendientes, no se entrega numeración. Preguntarle a un operador que necesita números. Pues yo lo entendería si hay un beneficio económico para alguien. Está bien, hay un vivo que nos pasó de largo. Roberto, lo mismo que la velocidad mínima de transmisión, un parámetro caprichoso que nadie entiende muy bien, pero que es, digamos, marketinero, digamos, sectario, digamos, de alguna manera. Y ponerlo en una ley es una barbaridad. La cosa es ponerlo en una ley, pero es una ley. Pero sin embargo es discriminativo. Fíjate que ese factor incide en lo que vos estás diciendo. Porque yo fijando discrecionalmente ese valor, lo que quiero, o elimino o meto a todos adentro. Si yo le pongo muy bajo eso, metí a todo el mundo adentro. A lo grande o chico. Si lo pongo muy alto, dejo lo grande nada más. Y en la zona geográfica del país lo mismo ocurre. Pero además es imposible de cumplir eso. Pero además fíjate cómo te ponen los contratos. Acá en Ciudad te dicen, en algún momento del día. Con lo cual vos tenés la velocidad que te dicen a las 3 de la mañana. Pero no tenés al mediodía cuando la necesitas. Ahí no la tenés. Entonces, bueno, uno de los temas que necesita
ser reglamentada de alguna forma cuando te venden banda ancha. ¿Qué es banda ancha? Porque Doña Rosa, como diría Neustadt, no tiene por qué saber si necesita 3 megas, 6 megas, 10, 20, 50 o 100 megas. No tiene por qué saberlo, ni qué significación tiene eso para el servicio que ella quiere tener. En Estados Unidos sacaron ahora, vos podés vender lo que quieras, pero para que se llame, para facturarlo como banda ancha, tiene que tener más de 25. No sé si es 25 la solución. Lo que quiero decir, quiero decir de que el Estado tiene un rol indelegable, que es reglamentar en defensa del consumidor. Todo, hasta cuando vos defendés la competencia es en defensa del consumidor. Totalmente. Perdóname, yo quiero decir lo siguiente. El hecho de la confusión, que esta ley es sumamente confusa, estamos en el tema de la ley, pero no vamos a seguir mucho más. El tema de la confusión queda la discrecionalidad de la autoridad. Claro, No hay tantos puntos grises, cualquiera puede interpretarlo. La autoridad interpreta como se le antoja, le da más poder. Pero además, fíjate que en el interior existe un problema gravísimo, que vos hablabas de los cables, por ejemplo, los cables del interior. No hace falta que sea un gran prestador para ir a competirle. En muchos casos hay una mezquindad política, sectaria, que hace que el intendente esté peleado con la cooperativa y el intendente mete un cable pidiéndole los cables a la cooperativa. Entonces hay barbaridades de esta, como que en algún lado alguien alquiló un campo, un campo del Estado, pero lo alquiló para colocar un shelter para la terminación de la red. Y cuando se empiece a raspar todo esto, van a saltar temas que encima nos van a trabar en el desarrollo de la red única. Porque el desarrollo de la red única no es un tema de Stalin, no es un problema de la Europa Oriental, es un problema moderno. Para salvar el gap digital, Estados Unidos lo tiene, Australia lo tiene, no lo presta el Estado, lo presta a través de privado, adelante. Pero lo hace cumplir, lo controla, y es la única solución que tenemos. No, es muy difícil reglamentar la calidad en Internet. De hecho, en ninguna parte del mundo se hace, porque a veces es peor reglamentarla mal que no reglamentarla, porque uno termina haciendo cosas que son ridículas. Además, es muy difícil también trasladar a parámetros técnicos el grado de satisfacción que tienen los clientes, que en definitiva es lo que termina importando, digamos. No hay manera, digamos, de expresar en una fórmula el grado de satisfacción de los clientes. Pero por supuesto, en la mayor parte del mundo se evalúan por criterios objetivos, no por parámetros técnicos como el reglamento de calidad nuestro, que son muy... No, lógico. No, pero hagamos el análisis, es lo mismo. Y hay razón con esa. Yo en un punto quería complementar lo de Leonardo. Sí se mide la calidad de redes en muchos lugares. La calidad de redes sí, pero no la calidad del usuario final.